Nos va a platicar de su trabajo actual que está relacionado con un GRB, es el 191016A, y es un paper que está liderando MASH. Entonces, adelante, Maggie. Muchas gracias, Rosa. Pues sí, como comentaba Rosa, este es un paper que estoy llevando yo la batuta, pero evidentemente pues es un trabajo de equipo, como se trabaja precisamente en la colaboración que comenta Rosa. Y en particular a mí me dio mucho gusto tener la oportunidad de presentarlo con ustedes, porque es el primero que yo hago de GRBs. Yo no, algunos de ustedes a lo mejor no saben, pero yo mi posgrado lo hice en medio interestelar, luego me cambié durante mi postdoc a Edge Binaries, y cuando me dieron la cátedra me metí ya con cosas de GRBs. Ha sido 3 años súper interesantes, de mucho aprendizaje. Con los telescopios robóticos tampoco tenía experiencia antes, entonces el haber estado en este seminario en particular, donde hablan de un montón de cosas, pero mayormente son temas de GRBs, que es lo que hacen muchos de ustedes, me ha ayudado un montón en este aprendizaje, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de que sean ustedes mis conejillos de indias, porque en realidad es la primera vez que presento el trabajo de este paper. Entonces, de verdad que les voy a agradecer muchísimo cualquier comentario en cuanto a la presentación, la manera en cómo se presentan usualmente las cosas en el área. Como les digo, yo soy nueva presentando cosas de GRBs, como que sé lo que estoy diciendo. Entonces, también en parte por eso quería yo empezar mi primer presentación de este paper con un grupo como ustedes, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ya saben, me interrumpen cuando vaya describiendo que estoy diciendo algo que no o que no entienden, y cualquier comentario es súper bienvenido y agradecido. Entonces, el paper es un estudio de un GRB en particular que se llama, sí, 1916A. Evidentemente, pues fue en octubre del 2019, fue el primer año en el que yo empecé a trabajar con los robóticos. Tuvimos un seguimiento con los 3 instrumentos, estuvo muy padre, y pues básicamente de eso les voy a contar cómo fueron las observaciones, qué ventajas les vimos, lo que ha habido alrededor de este GRB y cómo encaja o no encaja con la muestra un poco más global de GRBs que conocemos hasta ahora. Es un GRB largo, ahorita les cuento un poquito más. Es un paper no es un breakthrough, pero tiene cositas bastante interesantes en términos de contribución, al menos de lo que, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, este es el equipo en general. El trabajo en la parte teórica estuvo muy metido en ISIM, que también le he aprendido un montón de cosas. Alan, por supuesto, que es el guía de todos los instrumentos. Rosa, que aparece aquí en la foto, porque es la que ha estado, es a la que más le he aprendido del grupo con toda la experiencia que tiene. Nat Butler, que es el que lleva el pipeline. Fabio, en fin, Eleonora, muchos de ustedes conocen a las personas que están aquí. Y Elizabeth, que es una estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está trabajando también un poquito con estos datos, ¿no? Y bueno, Rapid Collaboration, que es súper grande, entonces no les quise poner una lista tan enorme, ¿no? Y por si no conocen los robóticos, que yo supongo que sí, los han visto con Rosa muchas veces, esto es donde vive Ratir, que es 1,5 metros en San Pedro. Esto es Coatli, y Doti, que es el más nuevo de todos, ¿no? Bueno, pues como para mantener en contexto la presentación para las personas que no conocen GRBs, pues voy a hablarles un poquito del contexto general, como el marco teórico en donde viven estas cosas. Los GRBs son eventos altamente energéticos que se asocian en astronomía con eventos catastróficos, que le llaman, que tienen que ver con la muerte de estrellas masivas o el core collapse supernova, y en el caso de los GRBs cortos, con fusiones de estrellas de neutrones, que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Entonces, la simulacióncita esta de aquí, básicamente pues, representa este chorro, que es el jet relativista, que es lo que produce los rayos gamma, y el subsecuente afterglow, que es el brillo de la interacción de este jet con el medio más externo, ¿no? Y esto pues es Fermi,
con un montón de destellos gamma, una simulación de las detecciones que ha tenido a lo largo de más o menos 10 años, me parece. En términos de la física que hay detrás de los GRBs, pues tenemos el Fireball Model, que básicamente dice que cuando se muere una estrella masiva o en este colapso, o se da la fusión de estrellas de neutrones, se crea un agujero negro. Entonces, durante la formación de esto, pues se tiene lo que se denomina como el fireball, que es un montón de energía que es depositada en un volumen súper pequeñito, y pues para explicar cómo esto puede ser visible en términos de que cuando se detecta un GRB hay un montón de energía, lo que se estima es un montón de energía liberada, pues se considera que esta propagación o difusión de energía tiene que estar confinada, ¿no? En un jet relativista. Y ese es el modelo, en términos muy generales, del fireball, que es esta caricaturita de al lado. Dos cosas que son como fundamentales en el modelo es la creación de choques. Por un lado, los choques internos, que son los que vienen o se producen cuando los cascarones de material van saliendo sobre el jet, pero como van a diferentes velocidades, los de más adelante son generalmente más lentos que los que están recién saliendo del fireball. Y se construyen estos choques internos cuando se encuentran estas capas de diferentes velocidades, y entonces se da la producción de fotones, ¿no? ¿Quién viene? Estos son, por un lado, los choques internos, que es la producción de los fotones gamma, lo que llamamos el prompt emission, o lo que se conoce como el prompt emission, y después viene una segunda parte de esta interacción, que son los choques externos, que es básicamente cuando este flujo de material viene, interacciona con el medio circundante, el medio interestelar, que está alrededor de donde sucede el evento y que empieza a desacelerar el material y entonces produce fotones también, pero en este caso, que es lo que conocemos como el afterglow, la emisión de fotones pues se da en un amplio rango de longitudes de onda que pueden ir desde los rayos X hasta el radio, pasando por el visible, infrarrojo, en fin. Entonces, eso es el modelo como canónico. Y la manera en cómo observamos estos GRBs a partir de esta idea es, pues básicamente buscando las firmas de los choques internos y externos, ¿no? Entonces son curvas de luz, son fotones, entonces lo que vemos como astrónomos observacionales en el área es eso, buscar el prompt emission en altas energías, porque son fotones gamma, y es esta parte de aquí. Y pues la peculiaridad de los GRBs también es que ocurren, o la duración de esta señal en gamma es súper cortita, está en el rango de los segundos, desde unos milisegundos hasta unos cuantos cienes en casos muy excepcionales. Y por otro lado, la firma lumínica del choque externo, pues es lo que conocemos como el afterglow, que dura un poquito más, ¿no? Bueno, bastante más. Después de que termina el prompt, a veces un poco tardada, en algunos casos he observado que existen emisión simultánea al final del prompt emission en X-rays y óptico, pero generalmente hay una separación bastante clara entre lo que es la emisión de gamma, que es el prompt, y el afterglow, que dura desde unos cuantos minutos hasta semanas. Y en algunos casos también se tiene detecciones de la subsecuente supernova, también asociada a este tipo de eventos, en el caso de los TRB largos, que son los del colapso de una estrella masiva, ¿no? Entonces, esto que les cuento de la curva de luz es básicamente lo que nosotros buscamos en San Pedro Mártir con los robóticos. Una vez que se tiene la detección de un GRB, pues la mayoría, nosotros los robóticos, la mayoría de los telescopios en tierra intenta buscar esta contraparte con la intención de caracterizar estos eventos, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia el estudio de este GRB en octubre del 2019?
Pues, como inicia la de todos los afterglows de GRBs, pongo yo, en la detección de gamma, que fue hecha por SwiftBat a las 4 de UTC de este día del 16 de octubre, se detecta el evento, se envía la alerta, esto también ya lo habrán escuchado de Rosa algunas veces, que básicamente los instrumentos están automatizados para voltear una vez que reciben la alerta o de Swift o de Fermi en la detección en gamma, y Coatli en este caso fue quien volteó primero al campo de este GRB y lo observó 6 minutos después, aprox, ¿no? A las 04:15, lo que lo convierte en un muy buen tiempo para voltear a ver la contraparte, ¿no? Son detecciones tempranas del afterglow y esto nos permitió tener ventajas sobre otros grupos para poder realizar este tipo de estudio, ¿no? Y bueno, una vez que lo detectó Goatly, pues tanto DOTI como RATIR, que son los otros dos instrumentos que están en San Pedro, pues voltearon, ¿no? Mientras más datos, mejor. Esa es como la filosofía generalmente de los robóticos. Cada uno de los instrumentos tiene sus virtudes, entonces hicimos un seguimiento, al menos por toda esta noche, con los tres. En la siguiente noche, cuando la fuente ya era mucho más débil, el que continuó la observación fue Coatli y Ratir, y en una tercera noche Ratir es el único que tuvo límites suficientes para poder observar esto. Y básicamente esta es la campaña de observación que les voy a presentar, que es cómo utilizamos estos datos para entender un poquito de este GRB. Oye, Maggie, una pregunta. Sí. Yo tenía entendido que lo que se buscaba era que primero DOTI, que tiene el campo súper grande, es el que como que detectara, y luego Quatli, que es el que tiene como la resolución más buena, se enfocara en los GRBs. Porque aquí fue al revés, porque primero Quatli y hasta después DOTI. Porque DOTI efectivamente funciona así como dices, pero DOTI, esa capacidad la potencia para Fermi, que es el que tiene localizaciones complicadas de algunos grados. Entonces necesitamos campos grandes. Pero en el caso de SwiftBat, las localizaciones no son de grados, son de algunos arcominutos a veces. Y cuando tienes XRT, pues un poquito más confinado, entonces Coatli fácilmente y Ratir pueden voltear sin problema cuando es de Swift. Ah, ok. O sea, Swift te da muy buena localización, entonces ya no necesitas a DOTI y mandas directo a Quatli. Ajá. Sin embargo, lo que sí hacemos es que DOTI es siempre como nuestro backup. En caso de que cualquier cosa pase, tenemos una buena caracterización también con él. Entonces, por eso... ¿Y qué beneficios da luego usar DOTI cuando Quatli ya está ahí? Pues si pasa algo con Coatli y nos perdemos algo, pues tenemos... Ah, ok. Porque evidentemente es un telescopio DOTI mucho más chiquito, pero sí que ha permitido ver cosas. Sí, en caso de que alguno de los instrumentos tenga algún problema, nos permite tener una curva de luz más o menos decente, a pesar de que no tiene la misma capacidad óptica. Ahorita les muestro las curvas de luz. Entonces, porque sí se ve en esa curva, ahorita que se las muestre, reproduce bastante bien el comportamiento de la curva de luz del que se ve en los otros. Pero bueno, ahorita... Maggie, nada más, déjame decirle nada más a Diego, pero no es como que uno responda antes o estén priorizados, ¿no? Más bien, todos reciben la alerta al mismo tiempo. La ventaja de Quatli es que es quien mueve más rápido. No es lo mismo mover un telescopio pequeñito de 50 centímetros a un armastope que tiene 6 telescopios colgados de la misma montura. Entonces, no es que uno diga, en este caso queremos que llegue DOTI o que llegue Quatli. Más bien, todos responden al mismo tiempo, pero es más fácil que mueva Quatli primero. Sí. Okay, entonces, ¿cuántos segundos después llegó Quatli y cuántos segundos después llegó DOTI? Ah, eso sí, no me acuerdo. De Coatli te lo puedo decir, son esos 6 minutos que decía. 6 minutos. Okay. Un poquito después, DOTI y Ratir, pero no tengo el número ahorita. Pero después que salga el paper, ¿lo puedes leer? No, te lo mando después. Sí, pero no fue mucho después, ahorita vas a ver la curva de luz. Pero, perdón, yo aquí de necio.
Pero yo hubiera esperado que Doti tardara menos de 6 minutos. ¿O tarda tanto en girar? Es que a veces depende mucho también de la coordinación de las alertas. A veces las alertas no llegan inmediatamente después del trigger. Ok. De hecho, sí, eso es una de las cosas que estamos analizando ahorita con Doti por todo el seguimiento que ha hecho estos años. Es otro trabajo que estamos haciendo, porque justo estamos tratando de ver qué tan eficiente ha sido y si ha sido porque el instrumento no voltea rápido o porque en realidad hay algo con las alertas. Hemos tenido alertas que llegan 6 horas después del trigger. Entonces, Doti está conectado a eso, pero no necesariamente le llegan en tiempo. Y ahí sí no sabemos si es la gente de las bases de datos de esto. Y de hecho, tuvimos también. No, pero aquí les llegó la alerta y por eso mandaron a Quatri. Y sin embargo, Doti tardó más de 6 minutos. ¿Cómo? O sea, les llega la alerta y ponen tanto a Quatri como a Doti a buscar en esa región, ¿no? Supongo. Ajá. Lo que decía Rosalita, Doti es más rápido. Pero bueno, es que también depende de muchos factores, de qué estaba, hacia dónde estaba apuntando el telescopio en ese momento, si tenía todo calibrado, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de detalles que dependen para eso. Ya, pero yo también, yo tenía entendido que Quatli tardaba pocos minutos y Doti por ahí. No sabía que tardaba más de 6 minutos en llegar. Pues es que más o menos andan en el rango, porque al menos la detección que tuvimos con Doti en octubre también, pero es un GRB de Fermi, fue más o menos en ese rango, si no me equivoco. Ok. Nada más era para darme una idea de eso. Vale, gracias. Mira, Diego. No, a ver, vamos a ver. Diego, mira, la alerta, o sea, el problema es que Coatli, bueno, sucede el trigger. 22 segundos después de que nosotros recibimos la alerta, Coatli empieza a observar. Lo que pasa es que la alerta tardó 6 minutos en ser enviada. Entonces, o sea, los tiempos que tú estás manejando de minutos, a mí me da cosa, ¿no? Cuando dices minutos, no son tan así. O sea, más bien, aquí la cosa fue telemetría de BAT que tardó en enviar el GCN por problemas de BAT, ¿no? Nosotros respondimos a tiempo, Coatli se espera que lleguen segundos, llegan 20 segundos, como se espera, y Doti tardó un poquito más en moverse. ¿Por qué? Porque tiene que respetar muchos más límites, porque tiene 6 telescopios montados. Entonces, no puedes mover tan así de brusco, porque tienes que cuidar que nada se maltrate, que nada choque, que nada roce, que los cables no Esa se es mi muevan. pregunta. Entonces, Quatli tarda 20 y pocos segundos. ¿Cuánto tarda Doti? Ajá. Estoy buscando el número exacto, cuando llegó Doti. No lo tengo. Minutos, pues, supongo. Seguramente un par de minutos. Ok. Entonces, a ver si lo encuentro ahora. No te preocupes, Maggie. Ya con eso. Sigue, perdón. Sí, pero confía en nosotros, Diego, son rápidos, de verdad que sí. Ya está bien, pero es que eso, 20 segundos sí se me hace súper rápido. Doti yo pensaba que confiaba más en su gran campo de visión más que en su velocidad. Mira, Doti llegó a las 4:21. Un minuto y medio después, más o menos, Ok. de que recibimos la alerta. Ok. Bien, entonces, ya. Ok, entonces, bueno, lo que tuvimos del prompt emission, pues lo tomamos de los datos de SwiftBat. Generalmente la ventaja de tener observaciones de GRBs con Swift, pues es que tiene otros instrumentos como XRT y U-Bot que pueden darte contrapartes del Afterglow más o menos pronto, porque pues está ya observando un campo muy cercano o el mismo campo de BAT. Sin embargo, tuvo problemas de observación, restricciones por la UNA, entonces no pudo voltear y no hubo observaciones
ni en óptico con U-Bot ni en X con XRT hasta después de las 12 horas. Y pues del prompt, que es lo que les muestro aquí, lo que se vio pues es que es un GRB largo, de acuerdo a como el estándar, que si es, ay, perdón, aquí está al revés, es mayor a 2 segundos. Si el T90, que es lo que encierran estas dos barritas acá de la emisión, es mayor a 2 segundos, pues es un GRB largo, ¿no? Entonces, con esto lo que hicimos pues fue como confirmar o constatar que es un GRB largo y tiene una estructura muy típico, pero pues tampoco tiene nada excepcional porque pues hay muchos GRBs en donde hemos visto estructuras de este estilo, no iguales, pero sí muy típico, definitivamente hay varios más, ¿no? Entonces, del prompt emission no hubo mucho más que moverle, pero creo que es importante pues mostrarlo de dónde viene lo de que es largo, ¿no? Y por qué, porque es así en el caso de este. Sin embargo, como no hubo U-Bot ni XRT, es una de las razones por las que nuestro seguimiento pues se hizo bastante interesante, porque pues fue una cobertura bastante buena con Coatly. Y en términos de la cadencia, porque también la cadencia de Coatly es de las más altas que tenemos, que es esta curva que está aquí en blanco. Y también el seguimiento con Ratir en los diferentes filtros, pues nos dio ciertas posibilidades de restringir el redshift del evento. Y en el caso del filtro R, pues restringir también un poquito mejor el comportamiento de la curva de luz, porque estos dos, tanto Coatly en filtro claro o el W, tiene una respuesta muy parecida al filtro R en Ratir. Entonces, con esta cobertura, que es algo que no tuvo otros grupos, pues pudimos empezar a hacer una caracterización de este evento, ¿no? Entonces, para la determinación de redshift, lo que usamos, como tienen que ser observaciones simultáneas para construir la distribución espectral de energía, usamos esta región de la curva de luz, porque es donde tenemos el mayor número de filtros y eso puede restringir un poquito mejor esta set, ¿no? del GRB. Y esto es lo que voy a estar refiriendo cuando hable de la estimación del redshift, que es en este cachito de acá. Bueno, entonces, esto es los datos que obtuvimos y en términos de lo que nos permitió hacer para el análisis, pues es la primera cosa que nosotros identificamos es que la cobertura, como les decía, la cadencia particularmente del filtro R de Ratir y de Coatly, nos dio la oportunidad de identificar o caracterizar mejor la curva de luz. Esto que les muestro aquí es una curva de luz de TESS, un satélite que se dedica a buscar exoplanetas. Publicaron estos resultados precisamente para este GRB en principios de este año. Y pues si se fijan aquí, la cobertura, bueno, el muestreo de esta curva de luz es bastante escaso en esta parte que es el abrillantamiento del afterglow, ¿no? Y la razón pues es muy simple, TESS no está dedicado a esto y además tiene una cadencia bastante grande que va de 10 a 30 minutos, mientras que, por ejemplo, Coatly toma exposiciones de 5 segundos, una cadencia más o menos de 5 segundos en la primera media hora y de 60 segundos el resto del tiempo, ¿no? Entonces, pues aquí la estructura, sí, más o menos puedes ver claramente una subida y una caída, que es lo que esperas en el comportamiento del afterglow, pero nada más, ¿no? No hay otra manera de restringir lo que sucede después. Incluso el tiempo de pico es difícil determinarlo aquí porque tiene solo un punto y el tiempo de pico es particularmente importante para determinar parámetros de la interacción del afterglow del jet con el medio,
porque se considera en el análisis como un tiempo de desaceleración máximo del jet. Entonces, el poder determinarlo precisamente pues era algo que no habían hecho ellos hacen interpolaciones y esto, pero pues con nuestra curva de luz nosotros podemos determinar con mayor exactitud cuál es el tiempo de pico y pues el comportamiento de la curva de luz, por ejemplo, además de haber identificado la subida y bajada, vimos que existe algo en esta parte de aquí, después de los 5000 segundos, pareciera que existe un plato en la curva de luz y ya después recupera el decaimiento que llevaba después del máximo de brillo, ¿no? Entonces, pues esta es una de las primeras cosas con la que nosotros contribuimos con este trabajo en el entendimiento de este GRB, porque pues evidentemente la cadencia de los instrumentos que usamos nos favorece más que el caso de test, ¿no? Entonces, en vez de 2 fases, identificamos estas 4, que son el rise, early decay, plateau y late decay. Bueno, aquí hay un puntito de U-Bot que también nos ayudó a restringir un poquito esta cola de la caída. Es el único que existe, como les decía, hasta después de las 12 horas del evento, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. La otra cosa que también hicimos, otra vez refiriendo a este trabajo de Smith de este año, con estos datos de test, ellos pues también intentan hacer una determinación de redshift. Ellos utilizan la fotometría de Grund, que tiene errores más grandes que la fotometría que nosotros obtenemos de Ratir. Y eso nosotros lo vimos reflejado pues precisamente en los resultados. Este es su ajuste, esta es una gráfica de ese paper. Ellos presentan su mejor ajuste para el modelo de la distribución espectral de energía en los diferentes filtros. Es para un redshift de 3.29, que es bastante alto. Es un modelo que utiliza nubes de Magallanes pequeñas para el modelo de extinción. Y el problema que encontramos con esto, más bien lo que nos llamó la atención, además de que es un redshift bastante alto, es el chi-square que obtienen, que es de 4.1, lo que nos dice que no es el mejor de los ajustes posibles a encontrar. Entonces, analizamos un poquito mejor esto y lo que vimos por un lado, pues es que nosotros con Ratir podemos obtener un ajuste mucho mejor para el redshift en términos de la estadística. El chi-square nos da un valor de alrededor de 1, igual para un modelo de extinción semejante o igual al que usaron los de test. Pero el redshift sí es muchísimo más bajo, es muy cercano a 1, es un GRB que no está tan lejos como ellos mencionan. Sin embargo, pues éramos conscientes de que estábamos usando un set de datos distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, obtenemos un redshift alto, pero el chi-square para ese redshift es bastante malo, ¿no? Que es lo que se muestra aquí. Igual la distribución espectral de energía con los diferentes ajustes, pero los valores de chi-square para el mejor ajuste pues siguen siendo para el mismo modelo de extinción, pero para un redshift bastante diferente. Luego, intentamos reproducir sus valores utilizando los mismos datos. Si se fijan, aquí es evidente lo que les decía de los errores de la fotometría. El error en la magnitud aquí para Ratir, pues ni siquiera se distingue, mientras que las barras de error acá en Grund son bastante grandes, ¿no? Entonces, el ajuste que nosotros obtenemos para un redshift que es más o menos parecido a lo que ellos mostraban, pues es el que tiene el peor chi-square en el caso de Grund. Seguimos obteniendo un redshift bajo para el modelo de extinción de las nubes de Magallanes pequeñas, que es el que nos da de nuevo consistentemente el chi-square más pequeñito. Y pues sí tenemos un redshift distinto al que tenemos con Ratir, pero como les decía, teniendo estas barras de error, pues nosotros decidimos pues apostar más por la fotometría de Ratir que por esto, ¿no? En realidad lo hicimos más bien
como un análisis de comparación con los resultados que presentaban Smith y et al, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa. Con el Redshift pudimos tener una mejor restricción de los valores, haciendo ese análisis a partir de una mejor fotometría obtenida con Ratir. Maggie, Sí. aquí pregunta de teórico ingenuo. Entonces, lo que estás haciendo, a ver si entendí bien, es parecido a lo que se hace con pulsares. Entonces supones cierta densidad de medio entre tú y la fuente, y en base al retraso por diferentes frecuencias, ¿puedes suponer una distancia o qué fue lo que estabas haciendo en las anteriores, en las diapositivas anteriores? Es una buena pregunta. Esta parte del análisis lo hace Nat. Lo que yo entiendo es que sí, lo que buscas es una caída en los filtros que te permita decir si hay, que esa caída se debe por Lyman alfa. No sé si Rosa entiende un poquito mejor esto. Y dependiendo de dónde encuentres esa caída, pues sí, vas poniendo Pero una... es caída entonces en magnitud, no es retraso de señal. No, magnitud. Según yo es caída en magnitud. Ah, ok, entonces es distinto. Ok. Sí, pero en esta parte en particular es la que no domina Ok, todo, ¿no? Pero bueno, según es eso, es básicamente lo que se busca, una caída en el brillo a partir de eso. Porque dependiendo, o sea, tú esperas encontrar esa caída en alguna parte de tu espectro electromagnético. Entonces, ok. encuentras en el óptico y la encuentras en un lugar específico, en una de las bandas específicamente, te permite poner restricciones en la distancia. Dependiendo de la caída y digamos, de la magnitud de la caída y de en qué banda, eso te permite asociarlo con un redshift, entonces. Sí, sí, Oh, eso es lo que yo entiendo. Uh-huh. ok, gracias. Y yo aquí nada más entonces preguntando, ¿y los otros, Smith y ellos lo hacen igual? ¿O ellos usan otro método? Ese Diego tenía que ser, por supuesto. El modelo es un poquito distinto. NAT tiene un algoritmo que no considera algo que le llaman Landman alfa amortiguado, según yo. El Damped es amortiguado. Y esa es la única cosa que nosotros no incluimos en nuestro algoritmo. Pero la razón, que fue precisamente la razón por la que hicimos esto, de reproducir con nuestro mismo algoritmo qué pasaba con Grunt, ¿no? Que son los datos que ellos usan. Entonces, si bien no estamos reproduciendo lo mismo en términos del algoritmo, porque estamos, digamos, no considerando todas las cosas que ellos toman en cuenta, pero como digo, la única cosa que yo logro identificar que es distinto es esto del Lyman alfa amortiguado, ese efecto, ¿no? Pero la extinción, el modelo de extinción es el mismo, los parámetros de densidad columnar y la extinción en medio intergaláctico, también esas consideraciones sí son iguales. Pero, pues como les decía, en esto, usando el mismo algoritmo, de todas maneras, bueno, el único valor que es parecido a lo que ellos obtienen en su modelo es el que nos da el ajuste. Definitivamente no es el mejor valor. Y la otra cosa o el otro bemol que le vemos, pues es eso, los errores en las magnitudes de Blount, que pueden, pues sí, meter bastante ruido, porque de hecho, aquí no las puse, pero si nosotros vemos las distribuciones de probabilidad para los ajustes, déjame ver si los demuestro ahorita. Es claro en esas gráficas que, déjenme ver si les puedo, voy a parar tantito aquí porque no las tengo en la presentación. ¿Están viendo la imagen o siguen viendo la presentación? Presentación y encima la imagen.
Ok. Es que, mira, por ejemplo, estos son los ajustes, las probabilidades que resultan los ajustes de Ratir. Entonces, el Z de 0.9 está aquí, ¿no? Este rojito, que es el que estamos usando, que es el que tiene el mayor porcentaje de probabilidad acá. Hay un piquito por acá, pero el porcentaje de probabilidad es mucho más bajo, ¿no? Y pues están bastante bien confinados, por decirlo así, en este espacio. Mientras que en este caso, que estos son los de Ground, es bastante ruidoso, ¿no? Entonces la determinación a partir de los datos de Ground definitivamente tiene como sus complicaciones. Por eso es que nosotros decidimos mejor, más bien decidimos que es muchísimo mejor la estimación de redshift que tenemos nosotros a partir de Ratir que la que ellos proponen con Ground. Ya, gracias. Más o menos. Sí, sí. Ok, bueno, seguimos rápido. Entonces, eso es en términos del redshift. La otra cosa que notamos es que, ¿sí siguen viendo la presentación? Es que ya no me marca el cuadrito verde. Sí. Sí, la vemos. Ok, entonces, una de las peculiaridades que encontramos ya en este GRB en términos generales es que el pico que observamos en el afterglow es bastante tardío. El pico lo alcanza más o menos en 1400 segundos después del trigger, que corregido en el rest frame es algo así como 700 y cacho segundos para el redshift que les comentaba, ¿no? Que es el que tuvimos de Ratir. Y pues esto sí resultó un poco curioso porque cuando nosotros vimos los trabajos que hablan o que presentan afterglows donde se observa el pico de la emisión del afterglow, generalmente ese pico ocurre para antes de los 500 segundos en el marco de referencia de reposo, ¿no? Este es un ejemplo de esos trabajos, que es el de Oates en 2009, donde claramente, pues sí se han observado antes GRBs con picos, pero siempre están antes de los 500 segundos. Perdón, este pico 736 es suponiendo el redshift que ustedes calculan. Si Sí. lo calculan con el de Smith, sería más largo o más corto. Según yo, Largo, ¿verdad? ¿más largo que el tiempo? O sea, sería de los 700 segundos que calculan ustedes con su redshift. Es más corto, ¿no? Corregido. O sea, si lo pones a redshift 3, sería más corto. Sí. Ok. Entonces, bueno, entonces nos llamó la atención esto, que ocurría el pico bastante tardío. Sin embargo, cuando vimos las estadísticas generales, sí que es no de lo más común, pero hay algunos otros que se han observado de esa forma, ¿no? Entonces, no es particularmente peculiar, al menos para estos 1400 hay algunos cuantos más al revés observados. Esto, pues la línea negra es en los tiempos normales, sin corrección, y este bin pues es ya en el rest frame, ¿no? Entonces cae en bines que no son del todo peculiares, ¿no? Entonces ya nos quitamos un poco eso de encima. Sí era tardío, pero nada tan fuera de lo común. Y la otra cosa que hicimos, que analizamos, pues fue precisamente los índices temporales, la evolución temporal de la curva de luz. Observábamos claramente la subida y bajada de la emisión en este afterglow con pico. Y viendo pues las maneras en las que la gente explica normalmente estos afterglows donde se observa claramente un pico de emisión en el afterglow, es utilizando los choques externos, que es básicamente la existencia de un reverse shock y forward shock.
en el afterglow, en este modelo del firewall. Sin embargo, las pendientes que obtuvimos nosotros, particularmente en la subida, que es alrededor de 1.53, resultan bastante, ¿cómo se dice? Shallow, no tan empinadas como esperaríamos para un reverse shock, ¿no? Que es normalmente lo que se utiliza para explicar este tipo de afterglows con picos. El índice temporal esperado para los reverse shock está por arriba de 2 o 3, incluso hay algunos casos en donde llega hasta 5, y el decaimiento está en un rango de 1.75 a 2.5, ¿no? Entonces esta subida es de 2 a 5 y esta de 1.75 a 2.5 en el caso del reverse shock. Entonces en ese caso nosotros con un índice temporal de subida de 1.53 pues no nos daba para un reverse shock, como la explicación de esto. Y la otra, pues, es forward shock, debería de ser aquí, que en el caso del forward shock, que es esto de acá, que es como lo que viene después en la curva de luz, normalmente, la subida, el índice temporal de subida es alrededor de 2, o al menos en el modelo canónico es así, y la caída es de menos 1, ¿no? Entonces, este es un poco más parecido a lo que nosotros estamos viendo en nuestro GRB. Entonces exploramos esa posibilidad y lo que encontramos comparando con un trabajo de Lipmanov en 2017 es que esta que les muestro aquí a la derecha es la muestra de afterglows con subida y bajada que ellos utilizan, son 8 me parece, y básicamente lo que ellos hacen es decir, bueno, todos los afterglows que luzcan de esta forma, esta es una curva normalizada, o sea, ya da igual el brillo y en el momento en el que ocurre el pico. Si tienen esta forma, entonces podemos describirlos en el contexto del choque externo para un forward shock. Básicamente, la razón por la que existe esta forma en la curva de luz es que el blast wave del jet va arrastrando el medio interestelar, entonces acelera en el pico y luego decae, ¿no? Ya. Entonces ese era como el modelo que ellos proponen aquí. Nosotros intentamos también encajar nuestro GRB en esto, pero encontramos que no necesariamente es tan parecido. Tiene sus detalles porque si se fijan los errores aquí en la fotometría de los GRBs que ellos presentan, pues son bastante considerables. Y pues lo que hicimos para seguir explorando eso, pues era ver si había otra posibilidad para nuestro GRB. Entonces, ellos proponen esta forma genérica o universal, como ellos le llaman, para la evolución de los afterglow que tienen esta forma, ¿no? Entonces, en una escala normalizada, esto debería subir con un índice temporal de 2, que es lo que se espera. Hay como un plato aquí arriba y decae con -1, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros revisamos la estadística de los GRBs, aparentemente, más que estar alrededor de 2, el índice de subida se está entre 1 y 2. Entonces, con esto, pues nos dimos cuenta que en realidad nuestro GRB encaja bastante bien en el comportamiento general de los otros GRBs, más que en un modelo genérico. Lo que se ha estado observando es que sí, los índices de subida en este tipo de afterglows normalmente andan entre 1 y 2, ¿no? Entonces 1.53, que es lo que obteníamos nosotros, no es tan fuera de norma, ¿no? Entonces, pues no podíamos explicarlo con reverse shock, no pudimos explicarlo con forward shock. Entonces, lo que a Nissim se le ocurrió fue pues mezclar las dos componentes, ¿no? Y ver cómo podíamos reproducir la curva de luz que teníamos a partir de una combinación de estas dos componentes. Seguimos en el mismo escenario del shock externo, pero tenemos dos componentes que ya es el reverse shock y el forward shock. Estos son los parámetros del modelo que utilizamos. Entonces son más o menos valores típicos para el índice
de electrones, el medio interestelar, bueno, la densidad del medio, perdón, y lo que se obtiene, bueno, en los mejores ajustes nos dan un factor de Lorentz bastante pequeño, no es tan elevado como en muchos otros casos, pero pues también la energía que tenemos no es significativamente alta. Y bueno, el redshift que usamos, por supuesto, es este 0.9 alrededor de 1 que hemos venido cayendo con ratios, ¿no? Y esto es para la subida y caída de el pico, o sea, la primera parte de nuestra curva de luz. Entonces, básicamente lo que se propone con este modelo es que el forward shock tiene una contribución sustancial a la hora del pico, gracias a un reverse shock que está embebido en eso, ¿no? Ahorita les muestro el plot. Y luego la otra parte de la curva de luz, que es esta parte que estaba perdida en la curva de luz de test que les comentaba, que es esto del plató. La manera en como Nissim propone que lo expliquemos es con una inyección tardía de energía del motor central, ¿no? Y esa inyección de energía pues está asociada a un proceso de acreción que ocurre en el agujero negro después de que se da la eyección del jet y todo esto. Entonces esa energía se inyecta en el plastic wave del afterglow y produce como aplanamiento de la curva y después, una vez que eso pasa, pues recupera la caída normal que traía ya la curva de luz, ¿no? Este es el modelo. Como les decía, tenemos aquí el forward shock. La contribución del reverse shock viene justo a la hora del pico. Y esto que ven ustedes aquí es la última contribución de energía a partir de un proceso de acreción que ocurre en el agujero negro en este tiempo. Bueno, un tiempo después de que ocurrió la eyección del jet. Y creo que con eso termino. Básicamente esto es lo que pudimos hacer con estos datos y estas serían como las conclusiones finales. Logramos tener una mejor descripción de la curva de luz en el óptico del GRB 1916A. Hicimos una restricción o pusimos restricciones sobre el redshift mucho mejores a las existentes. Estamos agregando a la estadística un afterglow que claramente tiene un pico en tiempo tardío. Esta es una cosa que a mí en particular me está empezando a interesar, ver pues cómo es este grupo de GRBs con afterglows tardíos, ¿no? Y si están asociados a otras cosas. Y proponemos un modelo bastante sencillo, pero que funciona muy bien para explicar este índice temporal un poquito más aplanado que lo esperado. Y la otra propuesta pues es para el plató, que es evidencia, al menos en términos de lo que nosotros proponemos aquí, es evidencia de una inyección de energía tardía debida a acreción en el agujero negro. Con eso termino y Diego creo que levantó la mano. Sí, ahí yo tengo dos dudas rápidas. Entonces, tienen forward, reverse y además esta M punto que le está dando el disco de acreción. Pero entonces lo que proponen es, esta M punto siempre ha estado presente o por alguna razón se magnifica en algún momento que le llaman late time. O sea, mi duda es, ¿proponen que siempre está la M punto o proponen que es a partir de un momento? Ah, ya lo estoy viendo. Start time. Ok. Ok. No y, es... ¿Y por qué de repente a los 3000 segundos se activa la M punto entonces? No lo sé. O sea, lo que imponen y en el modelo es que haya acreción, pero hasta donde recuerdo no hay una explicación como sólida de eso. Lo que se me ocurre pues es, no sé, como grumos de material que estén ahí que de repente caen en el agujero negro. Porque
No sé, los teóricos a lo mejor precisamente tienen mejor idea de cómo puedes tener, además de eso que estoy planteando yo, cómo puedes tener acreción, de dónde sacas ese material. Ok. Y la otra, entonces lo que no me queda claro es cuántos parámetros libres hay en el modelo este de forward, reverse y la acreción. ¿Son Eh, estos de esta tabla? sí, según yo, pues libres este y este no están, según yo. Es el factor de Lorentz y supongo que estas cosas de aquí. Ok. Y Nisimka tiene su código de MCMC. ¿Usó eso como para ver cuáles son los parámetros que mejor ajustan o cómo determinaron estos valores? CMC significa. Tiene ahí un codiguito como en el que le metes un montón de, o sea, todos los Sí, posibles valores para... Monte Carlo Mood. pero sí, Diego, significa. sí lo hace con eso. Ah, ok, ok. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, tienes esta energía isotrópica que dices 10 a la 52 con este modelo y pues nada más para comparar contra el que están compitiendo o comparándose, que sería el de Smith. Bueno, dices que en tu caso el tiempo es peculiar al estar arriba de 500. En el de ellos no sería peculiar, al tener el 1/4 en vez de 1/2. Pero supongo que al estar más lejos la energía isotrópica tiene que ser mayor y esa sí puede ser peculiar. ¿Tienen la estimación de cómo sería eso? Tengo la estimación de lo que ellos hacen. Nosotros no usamos la energía que ellos están proponiendo, que es muchísimo más alta, como dices, porque al final la energía, la determinación de la energía isotrópica depende del redshift. Y pues si tienes un redshift, se eleva también ese valor. La diferencia que yo encontré de este modelo con los valores que ellos presentan, porque ellos no presentan un modelo, en realidad hacen la estimación de la energía, pues utilizando ese valor de redshift, y utilizan también el TPIC, el tiempo de pico, para determinar el factor de Lorentz. Entonces la diferencia evidentemente también se ve reflejada en el factor de Lorentz porque ellos obtienen algo así como 140 y algo. Y nosotros pues el factor de Lorentz bastante más pequeño. Okay. Alan. Alan, sí, por ahí levanto la mano. Hola, perdón, no tengo una pregunta, nada más quiero ofrecer una disculpa a Maggie por llegar tan tarde. Me llamaron inmediatamente antes del seminario de administración que necesitamos unas firmas para la compra del segundo CSD para Drago y tuve que ir corriendo a la UNAM y apenas estoy llegando. Perdón de todas maneras. No te preocupes, Alan. De hecho, a lo mejor vale la pena que hacemos este mismo ejercicio en el grupo para que me den feedback. Ya con todas estas preguntas que me han bombardeado Diego y Enrique, muchas gracias. Ya tengo varias cositas que tengo que revisar mejor y explicar a lo mejor un poco con más detalle. Diego tenía preguntas, qué sorpresa. Y Enrique también. Enrique. Pero estuvo muy bien, de verdad. Gracias, no, de veras, digo, no por eso, sino, digo también, ¿no? Pero por los comentarios, de verdad que como les dije al principio, a mí, desde que me invitaron a esto, creo que fue precisamente